varias cosas. Uno, respetar la democracia. La esencia de la democracia es que la minoría, ¿no?, se tiene que someter a la mayoría. Es la primacía de la mayoría, el gobierno de la mayoría por voto. Eso es sagrado, eso no se puede tocar. Segundo, que las resoluciones de un tribunal constitucional electoral de cualquier país, esas resoluciones tienen que respetarse. Entonces, si el año pasado, hace un año y 4 meses, en elecciones con todo protocolo, etcétera, límpidas, se eligió un presidente y su vicepresidenta, esa se eligió no 1 mes y 4 meses, sino por 5 años. Igualmente también se eligió, aparte del presidente y la vicepresidenta, que son 2, además se eligió 130 personas, que son los congresistas, también por 5 años, ¿no? Y no hay razón de alegar cualquier cosa, no se respete esa decisión. O sea, un pueblo, se haya equivocado o no, al que se haya equivocado garrafalmente, tiene que respetar lo que votó. No puede estar pues queriendo a cualquier momento, con cualquier pretexto. Esa es la esencia, ¿no?, de los tiempos modernos. Por otro lado, ¿por qué ese tipo de ataque? ¿Por qué sería ese tipo de reacción frente al presidente Pedro Castillo? A pesar de que no hay cambios profundos. Bueno, ¿por qué? Primeramente también porque la extrema derecha se ha embrutecido. Un periodista, creo que Tafur, lo llama derecha bruta y achorada. Entonces, bruta, bueno, bruta puede ser por error, lo que sea, pero en este caso ya es una brutalidad cínica, porque nuestros intelectuales, los mejores, pueden ser muy buenos realmente intelectuales, no aparentar realmente intelectuales, pero se han relajado moralmente, han llegado al cinismo. Tal vez así, por ejemplo, uno de los intelectuales estudiosos, muy doctor, es Francisco Tudela, que ha sido ministro de los Exteriores, ha sido primer vicepresidente de la República, su solvencia intelectual es otro. Después, entre los abogados sería Gersi, después el huevo duro, Altuve, muy inteligente. Y ahí también está Gersi, también está Lourdes Flores, Nano. Todos los 4, y se ha adherido hace unas semanas el doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, diciendo que lo que declaró en un certamen internacional a CNN, Castillo, diciendo que le agradaría o le parece bueno que el Perú le dé salida al mar a Bolivia, previa consulta a la población. Esa consulta tendría que ser un referéndum. Eso es una opinión, es un deseo. Existe por constitución en el mundo el derecho de opinar. Eso no es delito, delito es cualquier acción. Entonces, para ellos, para los que he mencionado, que son los intelectuales solventes, se ve que están relajados, porque llegó al cinismo, considerar, argumentar, creo que en 195 carillas, de que esa opinión del presidente es delito, ¿no? Entonces, en base a ese delito quieren vacar hoy día, iban a vacar hoy día, intentar por tercera vez iban a vacar, basándose justamente en esa cínica opinión de Blume, Tudela, etcétera, ¿no?, de que una opinión es un delito. ¿Por qué? Porque en la comisión de acusación, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, entre 21 miembros, 11 contra 10, por un voto, han resuelto que esa opinión de Francisco Tudela, etcétera, es delito, ¿no?, obligando al Tribunal Constitucional, que ha sido elegida por la derecha actual, ¿no?, se debe dar una resolución sosteniendo que delito tienen que ser actos y que lo declarado por el presidente Castillo no es delito. No obstante eso, ¿no?, para el Congreso, ¿no?, oficialmente para el Congreso, una opinión es delito. Y la he revisado hace unos días el Tribunal Constitucional, que no es así,
que la opinión no es delito, es un derecho inalienable del ciudadano en el mundo. A pesar de eso, hoy día intentaban poner a votación, ilusionándose que tienen 87 votos, que es el mínimo, mayoría calificada, para poder sacar. Pero ¿no? Creo que se ha suspendido. Se debate hoy a las 7 de la noche, si lo admiten o no, pero ¿cuál es digamos, sus conclusiones? ¿Va a fracasar el Congreso? ¿Va a triunfar frente al presidente Pedro Castillo en este tercer intento? Supongamos que acá, Bacar, eso no va a ser respetado por el derecho supranacional. O sea, estamos en este momento, el Perú es uno de los países del mundo, capaz el único, que se está resistiendo a las interinidades, ¿no? Cosas malas que hacían los países, ¿no? En los países desarrollados. Ahora, ya el derecho supranacional, la opinión internacional ya no tolera eso. Entonces, no es que se han vuelto buenos el Consejo y la ONU. Adelante, Wilmer. Muchísimas gracias, don Isaac. Un gusto saludarlo. Le habla Wilmer Domínguez del canal Inti Noticias, un gran admirador suyo por este brillante artículo que ha escrito y también por toda su trayectoria y esta gran aventura política que está empezando el país con Antauro Humala. Ante todo, darle mi más sentido pésame por la partida de su amada esposa y un gusto y un privilegio muy amable, don Isaac, por concedernos esta entrevista. Igual, muy agradecido, un gusto de saludarlo, un paisano que me entrevista desde Barcelona, España, así que acá el amigo que resulta paisano mío, cusqueño, ¿no? Así que con todo gusto, con todo afecto, ¿no? Un abrazo y que vengan sus preguntas y que contestaré con todo gusto. Muchísimas gracias, don Isaac. Le voy a ceder la palabra a nuestro hermano Timoteo, que para él también es una prueba de fuego. Está un poquito nervioso, yo lo sé, porque no estaba preparado esto, pero estoy seguro que lo va a hacer muy bien porque es un joven brillante, muy inteligente y está triunfando en las redes, tiene muchísimos seguidores y cada día se perfecciona y crece. Adelante, Timoteo, hermano, empieza tú la entrevista, por favor, te lo mereces y aquí estamos también dispuestos, listos para compartir esta entrevista contigo. Adelante, Timoteo, hermano. Gracias, Wilmer. La pregunta número 1 de don Isaac es, ¿cuál es su balance, en este caso, del gobierno del presidente Pedro Castillo? ¿Cómo lo evalúa? Ya vamos a cumplir casi 2 años, falta pocos meses nada más. ¿Cuál es su observación en este caso? Bueno, él está ya en la presidencia 1 año y 4 meses. Primero de diciembre que estamos. Ahora, el balance es, bueno, que a pesar de que es, digamos, provinciano, más que provinciano, aldeano, maestro, ¿no? Como que no conociera mucho de política, y parece que es así, pero también tiene sus bemoles. Él, el 2017, dirigió una huelga magisterial, una de las más fuertes, que paralizó la educación primaria por lo menos durante 3 años, cayó por él un ministro, demostró, ¿no?, que es un líder natural, porque en su militancia, en su partido, en su gremio magisterial, hay pues doctores, hay uno que ha sido decano del Colegio de Maestros del Perú, hay médicos, hay líderes sindicales, profesionales, bueno, y a todos los manejó una solidez y una organización. O sea, demostró que es un líder innato. Ahora, claro, él también tiene sus debilidades y fortalezas. Le preguntaron si había leído a Ciro Alegría, si había leído a Garcilaso, ¿no? Entonces dijo que él no necesitaba leer eso porque tiene nariz, o sea que tiene olfato, tiene intuición, evidentemente, ¿no? Otro no habría ni asumido el poder, no obstante que ganó mínimamente a Keiko, pero es una sorpresa. En estos momentos está fortalecido.
claro, su punto fuerte es que estamos, el mundo, en un tiempo que se califica la era del capitalismo racional y que habría terminado o está terminando, ¿no?, el mundo, la humanidad, la era del capitalismo salvaje. Y este capitalismo racional no viene pues de los países sojuzgados, de los países desarrollados, sino justamente viene de los imperios, de las grandes naciones del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, Inglaterra, etcétera, que consiste, por ejemplo, en que dice que las Naciones Unidas son 194 estados de derecho, tienen su constitución, sus leyes, sus costumbres, ¿no?, son estados de derecho. Y resulta que el Perú, ¿no?, al no querer cumplir lo que la nación soberanamente y en elecciones limpias del 2021 eligió pues a un maestro, a un profesor, a un aldeano. Y entonces lo han desconocido, considerando que era fraude, pero que no es fraude, ya está dirimido tanto por los veedores del país como del extranjero. Del extranjero, la OEA, la ONU, instituciones internacionales como el Parlamento de Estados de Europa, Unión Europea, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, y también veedores nacionales, entre ellos veedores oficiales, ¿no?, de Estados Unidos, que todos son unánimes, ¿no?, en que las elecciones han sido limpias. Entonces no hay razón, no se puede aceptar que los que perdieron no lo reconozcan y que estén exigiendo hasta ahora, ya 1 año y 4 meses, ¿no?, que lo desconocen y que lo están acosando la mayoría congresal, la extrema derecha, ¿no?, social, política, toda la prensa, todo el Perú oficial. Pero, ¿no?, pero la ONU, la OEA, ¿no?, que ya no están en el capitalismo salvaje, sino en el racional, consideran que el Perú también tiene que ser Estado de Derecho. Termino indicando que la ONU 2 veces mandó a la jefe de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la ex vicepresidenta 2 veces de Chile, la señora Bachelet, vino oficialmente y notificó desde Palacio al Perú de que el Perú está al no reconocer, ¿no?, el resultado de las elecciones del año pasado, el 21, y de reclamar que se vayan todos o nuevas elecciones, o vacar al presidente o el presidente disolver el Congreso, ¿no?, están degenerando de Estado de Derecho a Estado antiderecho. Yo tengo más de 60 años ejerciendo la abogacía, dedicado a la política. Mi tesis ha sido sobre filosofía del derecho. Jamás había escuchado la palabra Estado de Derecho, sí, pero Estado de antiderecho nunca lo había escuchado. Lo escuché 2 veces de la boca de la señora Bachelet por las Naciones Unidas. Y el Perú está notificado de que tiene que cumplir, ¿no?, su constitución, los principios de la democracia y de su constitución totalmente. Y finalizo sosteniendo que lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto, reconociendo elecciones limpias, dándole las credenciales y instalándolo, tomándole juramento como presidente de la República a Castillo, quien quiera que fuera, ¿no?, eso es una sentencia, según la Constitución, más firme. La sentencia que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones tiene más firmeza que la sentencia del Tribunal Constitucional o de cualquier... Se fue el audio, Timoteo. Wilmer, ¿puedes activar el micro de StreamYard? Creo que está mejor. Ya volvió. Listo. Muy bien. Sí, ¿no? Son estas sentencias del Jurado Nacional de Elecciones por Constitución del Perú son finales irrevisables. Cuando sí puede, por ejemplo, cualquier sentencia de la Corte Suprema
y aún del Tribunal Constitución puede ser revisado en el derecho internacional, en los organismos supranacionales como la OEA y la ONU al que el Perú pertenece. Y la prueba está de que hace unos meses el Tribunal Constitucional, por unanimidad, Ya, ok, perfecto. ya, el Tribunal Constitucional dio libertad a Fujimori, ¿no? No obstante que él está preso por delitos de derechos humanos, ¿no? Y simplemente simplemente lo tachó la ONU y la OEA. Y Fujimori, no obstante esa sentencia, por unanimidad del Tribunal Constitucional, sigue preso. Eso significa que el Estado de Derecho, que significa la ONU, tiene que hacer respetar el Estado de Derecho en los países miembros. De lo contrario, tendría que someterlo a una tutela, ya sería como capítulo y anuncio, tendría que ser, ¿no?, un protectorado, sea de la ONU directamente o sea a través de la OEA. Y ser protectorado es perder la soberanía, que es lo más importante de un país. Con eso termino la primera pregunta y creo que está largo. Puedo ser más corto la siguiente pregunta. Wilmer, ¿me permites una pequeña más? Sí, por favor, adelante, Timoteo. Tratar de definir, don Isaac. Usted mismo ha podido evidenciar una parte de su intervención, es cómo es que lo atacan, pero muchos, los que atacaron al presidente Pedro Castillo, esperaban que cayera. ¿Por qué no cae el presidente Pedro Castillo? ¿Qué es lo que lo sostiene? A pesar que los ataques son a través de un medio de comunicación, desde el Ministerio Público, ahora último, desde el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su, digamos, su fuerza que lo sostiene a pesar de los golpes que viven? La razón fundamental es lo que ha resuelto para la política del mundo el derecho supranacional representado por la ONU, que dice que siendo la ONU una organización de Estado de Derecho, lo elemental que sea un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir Estado de Derecho? Entre varias cosas, uno, respetar la democracia. La esencia de la democracia es que la minoría, ¿no?, se tiene que someter a la mayoría. Es la primacía de la mayoría, el gobierno de la mayoría por voto. Eso es sagrado, eso no se puede tocar. Segundo, que las resoluciones de un tribunal constitucional electoral de cualquier país, esas resoluciones tienen que respetarse. Entonces, si el año pasado, hace un año y 4 meses, en elecciones con todo protocolo, etcétera, límpidas, se eligió un presidente y su vicepresidenta, esa se eligió no 1 mes y 4 meses, sino por 5 años. Igualmente también se eligió, aparte del presidente y la vicepresidenta, que son 2, además se eligió 130 personas, que son los congresistas, también por 5 años, ¿no? Y no hay razón de alegar cualquier cosa, no se respete esa decisión. O sea, un pueblo se haya equivocado o no, al que se haya equivocado garrafalmente, tiene que respetar lo que votó. No puede estar pues queriendo a cualquier momento con cualquier pretexto. Esa es la esencia, ¿no?, de los tiempos modernos. Por otro lado, ¿por qué ese tipo de ataque? ¿Por qué sería ese tipo de reacción frente al presidente Pedro Castillo? A pesar de que no hay cambios profundos. Bueno, ¿por qué? Primeramente también porque la extrema derecha se ha embrutecido. Un periodista, creo que Tafur, lo llama derecha bruta y achorada. Entonces, bruta, bueno, bruta puede ser por error, lo que sea, pero en este caso ya es una brutalidad cínica, porque nuestros intelectuales, los mejores, pueden ser muy buenos realmente intelectuales, no aparentar realmente intelectuales, pero se han relajado moralmente, han llegado al cinismo. Tal vez así, por ejemplo, uno de los intelectuales estudiosos, muy doctor, es Francisco Tudela, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha sido el primer vicepresidente de la República, su solvencia intelectual es lo otro.
Después, entre los abogados sería Gersi. Después, el huevo duro, Altuve, muy inteligente. Y ahí también está Gersi, también está Lourdes Flores, Nano. Todos los cuatro. Y se ha adherido hace unas semanas el doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, diciendo que lo que declaró en un certamen internacional a CNN, Castillo, diciendo que le agradaría o le parece bueno que el Perú le dé salida al mar a Bolivia, previa consulta a la población. Esa consulta debe ser un referente. Eso es una opinión, es un deseo. Existe por constitución en el mundo el derecho de opinar. Eso no es delito, delito es cualquier acción. Entonces, para ellos, para los que he mencionado, que son los intelectuales solventes, se ve que están relajados, porque igual sí dice, considerar, argumentar, creo que en 195 carillas, de que esa opinión del presidente es delito, ¿no? Entonces, en base a ese delito iban a vacar hoy día, intentar por tercera vez iban a vacar, basándose justamente en esa cínica opinión de Blume, Tudela, etcétera, ¿no? De que una opinión es un delito. ¿Por qué? Porque en la comisión de acusación, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, entre 21 miembros, 11 contra 10, por un voto, han resuelto que esa opinión de Francisco Tudela, etcétera, es delito, ¿no? Obligando al Tribunal Constitucional, que ha sido elegida por la derecha actual, ¿no? Se debe dar una resolución sosteniendo que delito tienen que ser actos y que lo declarado por el presidente Castillo no es delito. No obstante eso, ¿no? Para el Congreso, ¿no? Oficialmente para el Congreso, una opinión es delito. Y la ha revisado hace unos días el Tribunal Constitucional que no es así, que la opinión no es delito, es un derecho inalienable del ciudadano en el mundo. A pesar de eso, hoy día intentaban poner a votación, ilusionándose que tienen 87 votos, que es el mínimo, mayoría calificada, para poder vacar. Pero ¿no? Creo que se ha suspendido. Se debate hoy a las 7 de la noche, si lo admiten o no, pero ¿cuál es sus conclusiones? ¿Va a fracasar el Congreso? ¿Va a triunfar frente al presidente Pedro Castillo en esta tercera intento? Supongamos que acá vacar, eso no va a ser respetado por el derecho supranacional. O sea, estamos en este momento, el Perú es uno de los países del mundo, capaz el único, que se está resistiendo a las interinidades, ¿no? Cosas malas que hacían los países, ¿no? En los países desarrollados. Ahora ya el derecho supranacional, la opinión internacional ya no tolera eso. Entonces no es que se han vuelto buenos el Consejo y la ONU, sino ya estamos en otra era, en que no se acepta ya pequeñez, ¿no? En una frase ha exigido lo siguiente, que tiene que interpretarse la Constitución con lealtad, no con picardía, no calanda, forzando un artículo, usando una coma. Tiene que no solo aplicarse la Constitución tal cual es, independiente que sea mala o buena. Esa Constitución se ha dado al pueblo, entonces tiene interpretación leal. O sea, no falta simplemente interpretación, sino está prohibido hacer pseudo-interpretaciones interilladas. Entonces la Constitución exige el cumplimiento leal, no que interillizca de la Constitución. Entonces la extrema derecha estaba acostumbrada a hacer lo que le da la gana, pero ahora ya no es posible. No es posible. Wilmer, adelante. Muchísimas gracias, queda muy claro su posicionamiento. Don Isaac, hemos podido dar lectura justamente previa a esta entrevista al artículo que usted ha publicado el día de ayer en el Expreso, conforme usted afirma y sostiene de que efectivamente
efectivamente el señor José William Zapata, quien debería estar siendo investigado por las matanzas en Acomarca y también por su participación en el Andahuaylazo junto a Otto Gibovich y los francotiradores que hicieron ese crimen de Estado en contra de Antauro, usted afirma de que es ilegítimo, usurpador, el presidente actual del Congreso, por cuanto no se ha respetado que la legítima presidenta del Congreso debería haber asumido la señora Marta Moyano, ya que fue destituida la señora Lady Camones, y que a quien le correspondía asumir la presidencia del Congreso era justamente a Marta Moyano, pero no para que ella solamente dure unas horas en el cargo, sino que termine su plazo correspondiente, ya que cuando se elige un presidente del Congreso es para que cumpla su mandato exactamente igual como lo es el presidente de la República, y que correspondía en este caso a un año. ¿Cuál es su opinión? ¿Se reafirma esto o desarrolle por favor esta idea, don Isaac, si fuera tan amable? Sí, es que en la norma constitucional dice que todo presidente cada 28 de julio tiene que leer su mensaje en el Congreso, el mensaje a la nación. Y para eso, un día antes, ya tiene que establecerse la nueva directiva del nuevo año del Congreso. Entonces, un día antes, el 27, ya se eligieron y juramentaron, ¿no?, los 4 miembros de la directiva del Congreso, en este caso, de julio del 22 a julio del 23, y resultaron la señora Camones presidenta, más 3 vicepresidentes, la primera vicepresidenta, la señora Moyano. Entonces, solamente si hubiera caído de puesto la señora Camones y hubieran renunciado sus 3 vicepresidentes, recién en ese caso cabe elegir un nuevo presidente que complete el tiempo que le queda, que le han frustrado a la señora Camones. Pero en este caso, las elecciones se han realizado con un solo candidato, y ese pleno donde se le eligió al general Williams estaba presidido por la señora Moyano, pero la señora Moyano también es tan cómplice o más responsable, porque ella debía asumir ipso facto, ipso iure, inmediatamente, porque ya juraba. Y ahora la monstruosidad que señalo en el artículo es que ella, esos 3, ella, Moyano y los otros 2, siguen siendo vicepresidentes que eran de Camones, ahora siguen siendo vicepresidentes de Williams. Ahora Williams, si va a las elecciones, tenía que ir necesariamente con sus propios vicepresidentes, tendrían que ser elegidos, ¿no? Así que es una monstruosidad, ¿no?, que está contra la Constitución. Entonces, él es un perfecto usurpador. Y la Constitución, estoy citando ahí, creo que el artículo 46, que dice: los actos políticos de gobierno de los que usurpan un poder son nulos, ipso iure. O sea, desde septiembre, lo que está haciendo Williams y lo que está haciendo el Congreso, todo es nulo. Entonces, por ejemplo, en este caso, hoy día, si se llevara, hoy o se postergó para mañana o para la próxima semana, sobre la cuestión de traición a la patria, por eso la canción ahora. Eso, si eso se produjera, eso no va a pasar. Igual que no ha pasado darle libertad, sacarlo de la cárcel a Fujimori, ¿no?, por decisión unánime del Tribunal Constitucional. Sigue preso. Entonces, este es más monstruoso, ¿no?, o igualmente monstruoso. Entonces, así que pasar es imposible. Pero primeramente tampoco va a haber, porque ya han evitado que se realice, o va a decidirse de acá a unas horas, pero ya debía estar ya discutiéndose, ya debió haberse votado. Así que no tiene ninguna chance. No hay absolutamente. Así que votaran 100, ¿no?, en vez de 87 100, eso no pasa, porque es acto contrario, ¿no?, flagrantemente a la Constitución. Eso ya no pasa ahora. Podría haber pasado, ¿no?, en otros tiempos, años atrás. Es decir, no había un debido proceso, incluso. Adelante, Wilmer. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Isaac. La verdad que estamos muy complacidos por esta entrevista. Muy buenos comentarios. Comentarle que hay entre las plataformas de YouTube y Facebook 2000 personas en vivo viendo este programa y en las próximas horas serán muchos más miles de peruanos que van a ver esta entrevista. Porque estoy acá castigado. En todo caso, ¿cuál es su reflexión y mensaje para todos nuestros compatriotas y sobre todo a la juventud? ¿Por qué debería confiar a la juventud también en Mayor Antauro? Bueno, en Antauro no hay duda de la confianza. ¿Por qué? Porque si va Roque o va cualquiera, no va a ir nadie a la plaza. En cambio, para él, ya está en todas partes, hay masa. Entonces, para él, la masa no es problema. La masa tiene. Y eso que la masa está yendo por su cuenta, costo y riesgo. Nadie le paga. No es como la gente que va, el grupo de resistencia de Keiko o el grupo de López Aliaga, que se lo han pagado, esa cosa acá, ¿no? Por ejemplo, el Ocupazo o el Andabailazo. Se han pasado, pues, 170, se han pasado años en la cárcel, hombres y mujeres. Entonces, una vez me preguntaron cuánto cuesta esto. Le digo, pues, calculado. Pero en el etnocacerismo, todo es por corazón. Cada cual, ¿no?, va por su cuenta, costo y riesgo. Por ejemplo, ha habido un equipo, pues, como de 30 abogados que han visto. Ninguno ha cobrado. A nadie se le da. Entonces, este es así como el APRA de la época heroica, o los comunistas de la época heroica también, han muerto, derecho fusilar, masacres, y cada vez más fuertes. Entonces, el mismo sendero, los líderes no ganan sueldo, sacrifican por ahí, por ejemplo, entonces, el caso del etnocacerismo es pues la herencia, pues de los generales incaicos de Manco Inca, Tupac Amaru I, Juan Santos Atahualpa, Cáceres, los guerrilleros de la independencia, el mismo Velasco. Entonces, somos esa casta. Por ejemplo, a Tauro no le interesa el dinero. Está ahí metido, ¿no? Ni ha perdido la esposa, los hijos. Entonces, ahora puede haber locuras, pero ya la realidad, él es inteligente escribiendo libros, no es cualquier cosa tampoco. Sino en este momento él está haciéndose llevar por su impulso, que es el impulso de la masa. Le gusta a la gente eso. Que cuando habla de pena de muerte, mucha gente quiere pena de muerte. Incluso en el Congreso hay gente que quiere pena de muerte. Entonces un discurso como medio tranquilo, capaz no cuaja. Por ejemplo, no les ha gustado la candidatura o la vicepresidencia de Rodolfo. Claro. Todos están aquí comentando, mira, no estoy de acuerdo con Isaac, ¿qué le pasa? Debe quedar este Mayor Antauro. Es normal. Claro, es en normal. Un espacio abierto. Es que el otro es el que maneja dinero, sabe hacer dinero. El otro no sabe hacer dinero. Claro. Antauro siempre le ha llegado el sueldo, lo que sea. Incluso cuando lo sacaron del ejército, no tenía 15 años. Y cuando no tienen 15 años efectivos de servicio, no tienen derecho a nada. Le dan su liquidacióncita como al despedir de una fábrica. ¿No? Entonces, desde esas condiciones, él está dedicado a la política. Don Isaac, para finalizar, frente a la experiencia que hemos tenido con don Ollantumala, ¿qué le pediría a Mayor Antauro? Hemos tenido, digamos, de alguna manera con Ollanta cierta esperanza por la gran transformación, pero en la práctica se frustró. Muchos jóvenes, porque veían la política como algo distinto en Humala, bueno, pues fue como una traición. En este caso, es una traición del nacionalismo, una traición. En este caso, ¿qué le pediría a Mayor Antauro? ¿Qué debe hacer en todo caso? Como un deseo, ¿no? No va a poder, digamos, torcer, no va a poder, porque ya no se puede. En este momento,
ya empiezan, ya la mina está, en este momento está paralizado, ¿no? Está paralizado KGB, ya no va a ir nunca Tía María. Una serie de minas está traumando, ¿no? Ya está paralizado Majas, muchas minas. Entonces, a ver, para que eso funcione, tiene que ponerse en regla. Eso es necesario porque nadie nos va a prestar plata, porque no necesitamos tampoco prestar. Tenemos que cobrar nuestro 20%. Entonces, no va a necesitar, ¿no? La violencia. La violencia. Ahora, además también tiene que ser un gobierno fuerte. Acá, ¿no? Por ejemplo, se está acostumbrando en las Bambas, quiere que la plata reparta con la gente. Si reparte plata, la gente se corrompe. Siempre para el que recibe, la plata es poco, y para el que da es mucho. Entonces, si empieza a decir que me ha dado 20 soles, debe dar 100, me ha dado 200, no, debe ser 2000, me ha dado 100, debe ser 2000. La gente somos así. Ahora, la ley, la doctrina del canon o regalía dice, el canon o regalía no es para mejorar el suelo, no es para mejorar el rancho, no es para mejorar la casa. La regalía o canon es únicamente para hacer estructura física productiva. Porque ¿qué va a pasar? El mineral que hay acá es del país, y el país es desde el comienzo hasta 1000 años. Entonces suponte que de acá a 50 años, yo voy a tu nieto allá en la cocha, turista, dice, acá había oro y ahora no hay oro. ¿Y qué han hecho con ese oro? ¿Dónde está? Se han tirado, nos ha robado la generación, ese nos ha robado, se han tirado, se han comido, se han emborrachado. No, la ley dice que es para aplicar por una irrigación. Entonces, cuando te achecan, ¿dónde te lo dan? Ahí está la irrigación. Ese era un desierto. Ahora estás produciendo, estás comiendo el maíz, papa, lo que sea. Hay infraestructura productiva. Pero ahora, ¿no? Hay otra infraestructura, también productiva, pero más productiva, que es la alta ciencia de la tecnología. Claro. Una fórmula química o médica o matemática, una fórmula puede ser más caro que una ciencia, más caro que una misma. Tiene más peso. Entonces tenemos que tener sabios. Y el Perú tenía el Chayhuasi. Los incas eran sabios. Por ejemplo, Japón. El emperador japonés siempre es un sabio. El más sabio. Entonces los incas eran eso. Entonces tenemos que acá, sabes, tú tienes un hijo, puede ser médico, pero en el Perú habrá por lo menos 7 millones de médicos. Tu hijo por más sería buen médico. Pero si se dedica a investigar la medicina, entonces está creando la ciencia, o la matemática, lo que sea. Entonces, tenemos que, por ejemplo, Japón, Corea, que es chiquito, 80.000 y 45.000 de habitantes, produce maquinaria, produce aviones, todo. Nosotros no debemos importar nada, tenemos que producir. ¿Estamos en condiciones para entrar a ese escenario? Ahora es un ejemplo. Corea es un ejemplo. Hace 60 años estaba más atrasado. Por otro ejemplo de grandeza es Rusia. Rusia hace la revolución de los comunistas en 1917. Durante 7 años intervinieron 6 ejércitos en 6 países militarmente. Entonces 7 años han estado defendiéndose contra ejércitos regulares que han intervenido para frustrar el gobierno soviético. A la muerte de Lenin ya ha terminado la intervención. Entonces Stalin pone mano de hierro y de 1920-24 a 1943, casi 20 años, ya es una superpotencia. Alemania era el país más desarrollado. Le va a vencer en el campo de batalla el ejército de Stalin comunista y va a demoler, tomar Alemania físicamente. Los estadounidenses llegaron 23 días después que ya los rusos. Cuando la fiesta acabó. Ya pidieron parte. Entonces, el Perú
estamos en 2026 sería. Al 2050 somos una potencia. ¿Por qué? Es una posibilidad. Porque no, una seguridad. ¿Por qué? Porque el mayor gasto tiene que ser para crear la élite de alta ciencia y alta tecnología. Pero ahora mismo tenemos, por ejemplo, yo creo que antes dijo que en Comas han fabricado Fábrica de billetes de dólares. entonces, Más auténtico a lo original. que también tiene que calcular la serie. Eso debe tener algo de trabajo. Es mucho genio. Por ejemplo, las Urresti, cuando era el primer movimiento interior, bombardeó máquinas en Madre de Dios que tragaban. Esas máquinas cuestan millones cuando se compran, pero fabricaban en Julián. Entonces, contra la ley, con riesgo, contra el contrabando fabricado. A esos tenemos que darle, a un estudiante inteligente hay que darle. Y ahora mismo, por ejemplo, hace unas semanas, 7 niños de barriada han sacado primer premio de un concurso científico del mundo. Entonces, cuando llegaron mal comidos, todas esas cosas, entonces ese país han tenido que darle mejor a la cosa. Para que no estén con problemas de pasaje en adopción especial. Para que hayan regresado con premio de barriada. Premio de brazo. ¿Ah? Sin apoyo del... Claro, con contra. Cuando si a esos debía recibir el presidente y llevarlo al palacio y recorrerlo el país para entusiasmar, para que otros, entonces eso sí hay que darle el plato necesario, todo lo necesario. O sea, tenemos que invertir en infraestructura de alta ciencia y alta tecnología, incluso más que infraestructura física, carreteras, autopistas. Ahora también esto, en el plan del etnonacionalismo, la población del Perú tiene que ser mínimo 150 millones de habitantes. Entonces ahora somos 33, multiplica por 5. Entonces, el gobierno desde el 26 tiene que planificar todo, teniendo en cuenta que el Perú tiene que tener por lo menos 150 millones de habitantes. Japón, que es menos de la tercera parte del Perú, tiene 130 millones. Entonces, si ponemos Japón como modelo, el Perú tendría que tener 527 millones si fuera Japón. Y Japón es un territorio mucho peor que el Perú. Desde cada año, 3 meses está bajo la nieve, totalmente. Y allá acá hay terremotos, allá no hay terremotos. Pero hay tsunami, pero no hay tsunami. Hay maremotos, hay ventadas, todas esas cosas. Acá no hay. Entonces, peor, ¿cierto? Entonces, tenemos todas las condiciones. Por eso nosotros, por ejemplo, nuestro hierro no debe exportarse. Y nuestro cobre también, no hay que como loco producir. Tenemos que pedirlo. Porque si lo agotan, tenemos que comprar. Ahí sí ya no podría. Ahí estamos. Bueno, don Isaac, nos despedimos del programa. Decimos, como siempre, Tupanán Chichán. Hasta el nuevo encuentro. Gracias, Wilmer. Tupanán Chiscama, muchas gracias, Timoteo, muchas gracias, don Isaac, un fuerte abrazo, muy amable por la entrevista. Hasta la próxima.